Decía el poeta que estamos aún demasiado dentro de la polvareda para juzgar la historia. Y quizás tenga razón, pero hoy, en esta bitácora de la memoria, nos sumergimos en las vísceras de 1932. Un año que se pretendía jubiloso, irisado por la ilusión de una república niña, pero que amaneció con el rostro agrio de la cruda realidad. Comenzamos con el episodio de hoy de la Segunda República. España, abril de 1932. Entre los días 10 y 17, el gobierno de la Segunda República se vuelca en un despliegue de recursos sin precedentes para celebrar su primer aniversario. En Madrid, la Castellana se convierte en el escenario de una alegría impostada. Desfiles marciales, corridas de toros, exhibiciones de servicios municipales, fuegos de artificio y festivales de aviación. Se ofrecen incluso funciones gratuitas en teatros y cinematógrafos buscando una adhesión popular que, sin embargo, se siente ausente. El pueblo no se asocia con sinceridad a la fiesta. Los afiliados a la CNT llegan incluso a rechazar las vacaciones acordando trabajar en los días festivos como señal de desafío. Bajo las luces irisadas de la ilusión del 31, el recuerdo de las jornadas delirantes parece ahora un frenesí lejano e insensato. Muchos de los que apoyaron la instauración del nuevo régimen sufren hoy, en su conciencia y en sus intereses, las consecuencias de lo que consideran una gran equivocación. Es en este ambiente donde destaca la figura de don Gregorio Marañón, quien con una mezcla de serenidad y rigor enjuicia este primer año. Marañón rechaza la prosa oficial, exuberante y engalanada, para recordar que la república es la consecuencia inevitable de la descomposición de la monarquía, pero advierte que el país vive aún en una polvareda, lejos de la estabilidad perfecta. Marañón clama por unos españoles con los oídos cerrados a los augurios de las cornejas, admitiendo que las promesas de felicidad paradisíaca eran solo horóscopos. Para él ha llegado la hora de los deberes más ásperos. Mientras tanto, el jefe del gobierno, Manuel Azaña, intenta proyectar una imagen de solidez absoluta. Afirma que la República es tan fuerte como España misma y, en un gesto que mezcla la política con la dramaturgia, estrena su obra La Corona en el Teatro Español con la compañía de Margarita Xirgu. Aunque la obra solo duró 3 días en Barcelona, en Madrid se mantiene un mes bajo el cobijo del fervor gubernamental. Sin embargo, el intelectual choca con el político. Azaña se ve obligado a abandonar la presidencia del Ateneo de Madrid tras una propuesta de incompatibilidad defendida por el señor Marín del Campo. Pero la verdadera sorpresa aguardaba en el Palacio de la Presidencia en la Castellana. Los visitantes quedan deslumbrados por una transformación regia. Porcelanas de Sèvres, alfombras mullidas y arañas de 18.000 piezas procedentes del Palacio de Riofrío. Revolucionario en un giro irónico, decide emular en fastuosidad a sus antiguos adversarios, mientras en los astilleros del Ferrol se bota el crucero Baleares, una herencia de la dictadura que ahora sirve de escenario para el optimismo oficial del contraalmirante Azarola. Aún vibraban los ecos de las fiestas cuando el 22 de abril los comités ejecutivos del Partido Socialista y de la UGT lanzaron un manifiesto lúgubre. Se acercaba el 1 de mayo, una fecha para que el proletariado se alzara contra el imperialismo capitalista, el fascismo y por la semana de 40 horas. Sin embargo, en un giro inesperado, la Junta Directiva, bajo la influencia de Pablo Iglesias, acordaron no celebrar la tradicional manifestación. Por primera vez desde principios de siglo, el aldabonazo de la revolución no sonaría ante las puertas del Palacio de Oriente. El resultado fue un experimento de parálisis total. Por decreto, la vida en las ciudades y pueblos de España se detuvo, dejando a los ciudadanos recluidos en sus casas ante calle vacía. Pero la calma fue un espejismo. Los sectores sindicalistas y comunistas, insatisfechos, se alzaron a la calle. El balance fue propio de una batalla. 11 heridos en Madrid, 1 muerto y 10 heridos en Sevilla, 9 heridos y 2 muertos en Córdoba y 23 heridos en Bilbao. La tragedia se ensañó con pueblos como Salvaleón en Badajoz, donde hubo 3 muertos, y Bonilla en Albacete, donde cayó un guardia civil. Esta era solo la cara visible de una guerra social que se libraba en toda la nación. Una ojeada panorámica al mes de marzo revela una estrategia de asedio constante al gobierno. Estallido de bombas en Barcelona, Madrid y Huelva. Agresión en la capital contra el presidente de la Unión Eléctrica madrileña, don Valentín Ruiz Senén. La violencia no respetó uniformes ni cargos. En Ceuta fue asesinado el coronel del Tercio, Juan Mateo Pérez,
y en Barcelona un empleado de la sucursal del Banco de Bilbao acabó con la vida de su director, don Luis Pascual. La agitación se extendió como una mancha de aceite por Llerena, Cebolla, Montbeltrán, Aracena, Villa de Don Fadrique y Mancha Real. En Córdoba se descubrió una conspiración comunista para sublevar la provincia y en Jaca un complot militar. La sangre corrió en Lora del Río y en las huelgas generales de Zaragoza, Jaén y Melilla. Especialmente grave fue el caso de Toledo el 6 de marzo, donde los sindicalistas tomaron la ciudad, cortaron la luz y asesinaron a 2 guardias de seguridad. El gobernador, agotada la paciencia, dictó un bando de hierro. Todo grupo de más de 2 personas será disuelto violentamente. Marzo se cerró con el motín de los sindicalistas deportados a bordo del buque Buenos Aires, frente a Santa Isabel, en Fernando Po, cuya autoridad solo fue restablecida gracias a los marinos del cañonero Cánovas del Castillo. El mes de abril de 1932 no ofreció tregua alguna, arrojando un balance de absoluta desolación institucional. Las cárceles de Málaga, Valencia, Oviedo y Alicante se convirtieron en escenarios de sublevaciones y motines de reclusos, mientras en Bilbao los presos políticos se lanzaban a una huelga de hambre que forzó su liberación ante la presión de sus familiares. El aire de España se espesó con el humo de las explosiones. La Coruña, Zaragoza, Málaga, Granada, Valladolid y Soria sufrieron el estallido de bombas. En Valencia, un artefacto fue descubierto en la Plaza de Toros poco antes de una corrida, y en Sevilla, la violencia golpeó el domicilio de don Manuel Fernández Ordóñez, cuñado del líder tradicionalista Manuel Conde. La calamidad de la huelga se tornó endémica. En Ávila, las manifestaciones terminaron en pedreas al comercio y cargas de la Guardia Civil. En Linares, el paro fue total y sangriento. En Pinospuente, Granada, el vecindario se amotinó para impedir el traslado de detenidos, dejando una niña muerta en la refriega. La campiña andaluza vivió en una efervescencia anárquica casi constante. En Chipiona, huelguistas dirigidos por un concejal socialista asaltaron el cuartel de carabineros, resultando en 2 muertos. La situación era tan crítica que el director general de la Guardia Civil tuvo que desplazarse a la zona, mientras los soldados se veían obligados a hornear pan para evitar el desabastecimiento. Incluso el ministro de la Gobernación en su visita a Sevilla fue agredido con un martillo por un obrero parado al pie de un remolcador. En este contexto de asfixia económica, Indalecio Prieto, ministro de Obras Públicas, buscó una salida desesperada en el norte. Tras visitar Vizcaya y Santander, donde el paro devoraba astilleros y minas con miles de obreros en la calle en Baracaldo, Sestao y Santurce, Prieto intentó un audaz movimiento diplomático. El plan de Prieto era ambicioso, un convenio para vender a los soviets hierro, laminado, plomo, cobre y barcos petroleros a cambio de crudo para la Camsa. Las luchas fratricidas alcanzaron una intensidad atroz. Carlistas y republicanos se batieron a tiros en Haro. Católicos y socialistas chocaron en Gálvez por la prohibición de una imagen religiosa, y en el puerto de Melilla la pugna entre sindicalistas y socialistas dejó un muerto. El encuentro más sangriento tuvo lugar en Pamplona, donde una refriega entre socialistas y carlistas terminó con el asalto e incendio del círculo tradicionalista de la casa de don Joaquín Balestena. España en este punto ya no era una nación en paz, sino un tablero donde cada provincia libraba su propia y amarga contienda social. La violencia de aquella primavera no solo golpeó los cuerpos, sino también los símbolos. En un clima de atropello religioso, la imagen de la Virgen de las Angustias fue arrojada a un barranco en Málaga. Monumentos artísticos fueron destruidos en Neda, cerca del Ferrol, y lienzos antiquísimos fueron rasgados en las calles de Zamora. En Fuente Maestre y Badajoz cayeron cruces de incalculable valor histórico, mientras que en Sevilla la iglesia de San Gil se salvaba por poco de la llama. El crimen común se entrelazaba con el político. Atracos a mano armada en la glorieta de Bilbao, Madrid, asaltos a la sucursal del Banco de Vizcaya por 8 pistoleros y el asesinato de la estanquera Isabel Miranda en Zaragoza dibujaban un país donde la seguridad era un recuerdo. Ante esta anarquía, la derecha pedía en las Cortes la pena de muerte, pero Manuel Azaña, con una frialdad tajante, despreciaba la propuesta, alegando que en España no reina nadie, ni siquiera la anarquía, y se negaba a recurrir al repulsivo personaje del verdugo. Fue entonces cuando estalló el escándalo del juez Luis Amado, al poner en libertad provisional a un sospechoso llamado Manuel Laós. El ministro de la Gobernación Casares Quiroga aplicó la Ley de Defensa de la República para suspender al magistrado. Este acto provocó un terremoto. La Unión Nacional de Abogados y el Colegio de Madrid, presidido por Melquiades Álvarez, se alzaron contra la que consideraban una tiranía.
En el Parlamento, voces como la de Royo Villanova, Maura y Sánchez Román tildaron la medida de abusiva, marcando el inicio de una hostilidad abierta de las clases intelectuales contra el gobierno. Pero mientras los juristas debatían, los sótanos de España se llenaban de dinamita. Mayo fue el mes de las bombas. Un estallido fortuito en una casa de Montellano, Sevilla, domicilio de un expresidente de la CNT, puso a la policía sobre la pista de un plan terrorista masivo previsto para el día 29 de mayo. El capitán de la Benemérita, Lisardo Doval, lideró las pesquisas que descubrieron una fábrica clandestina en pleno barrio de Santa Cruz, en Sevilla, con 200 bombas listas de agentes para su distribución. Los hallazgos se sucedieron en una cadena frenética. 105 paquetes de dinamitas en la calle Hernani de Madrid, arsenales en Casalla, Andújar, Manresa, Santiago de Compostela y Constantina. En una fundición del puente de Toledo se hallaron 150 explosivos y en Zaragoza depósitos ocultos en la calle Nueva de las Torres. El plan revolucionario quedó desarticulado, pero el día 29 no fue pacífico. Los disturbios en el mercado de Sants en Barcelona, los asaltos en Hospitalet y las bajas en Buñol y Cullera confirmaban las palabras del gobernador de Sevilla. No ha habido mes sin una huelga revolucionaria. La provincia sevillana, bajo un paro total en su puerto, descubría incluso una organización de pistoleros asalariados que cobraban 10 pesetas diarias por asesinar a quienes no secundaran la huelga. Hacia junio de 1932 el sistema penitenciario de la República se desmoronaba. La gestión de la directora general de prisiones, la lombrosiana Victoria Kent, era el blanco de ataques incesantes tanto de republicanos como de socialistas. El diario El Socialista calificaba su política como un fracaso que solo había llevado la anarquía a las cárceles, mientras el diario Luz denunciaba su sensibilidad ante el dolor, como una debilidad falaz. Tras la fuga de 25 presos en el puerto de Santa María, entre ellos el mecánico Pablo Rada, Victoria Kent presentó su dimisión. Fue sustituida por Vicente Sol Sánchez, quien en una circular demoledora describió unas prisiones abarrotadas, indisciplinadas y desequilibradas por los indultos generosos de la embriaguez revolucionaria. Se cerraba así una etapa de experimentos científicos para dar paso a una función de pura seguridad y aislamiento. Ante este panorama de barbarie, las fuerzas monárquicas y de acción nacional comenzaron a agruparse en un frente único. El conde de Vallellano anunciaba en Sevilla la unión de las dos ramas monárquicas, mientras que el bloque de Gil Robles sufría agresiones en Santander tras denunciar el régimen de dictadura de Azaña. Por orden gubernamental, el partido tuvo que cambiar su nombre a Acción Popular, pues el término nacional quedaba reservado para lo oficial. En el campo republicano las aguas bajaban igualmente turbias. Lerroux, el jefe radical, se alejaba del gobierno defendiendo el crucifijo como parte del alma de la raza, mientras ministros socialistas eran puestos en fuga en mítines por toda España. Incluso José Ortega y Gasset, desde Oviedo, pedía con urgencia un gran partido nacional para labrar un estatuto de disciplina y energía. La decepción calaba en las instituciones más insignes. La Academia de Jurisprudencia elegía a una junta monárquica presidida por Antonio Goicoechea y el Colegio de Médicos de Madrid derrotaba a la candidatura oficialista en protesta por la política sectaria del doctor Marcelino Pascua, quien había destituido a eminencias como los doctores Enrique Suñer, Codina, Goyanes y Noguera. La derrota más amarga llegó en las urnas de Cuenca, donde las derechas conquistaron 6 de los 7 puestos vacantes, un síntoma que el diario El Sol no pudo ignorar. Finalmente, el fuego revolucionario alcanzó a la juventud. La Federación Universitaria Escolar, antaño Fuerza de Choque de la República, se disgregaba. Los estudiantes de la Federación de Católicos y la Asociación de Tradicionalistas se rebelaban contra el trato de favor a los fueristas, provocando disturbios y detenciones en Madrid, Valencia, Toledo y Valladolid. Entre peticiones de libertad de enseñanza y la renuncia de los catedráticos diputados, la lucha escolar quedaba planteada. Mientras los ministros viajaban a Ginebra para la conferencia del desarme, el país centraba ya su mirada en un nuevo y colosal peligro que asomaba en el horizonte: el Estatuto Catalán. El primer año de la República se cerraba no con la paz prometida, sino con la intuición de que España se dirigía hacia una encrucijada definitiva. Si te ha gustado mi vídeo, dale a like, compártelo y comenta.